dicho nivel estratégico, dichas ventajas en el nivel estratégico pues son dos para Rusia: mayor disponibilidad de material y mayor disponibilidad de mano de obra. Dos condiciones que se requiere para ganar una guerra de desgaste. Y esas dos condiciones las tiene Rusia, y por lo tanto son las ventajas estratégicas de Rusia. Ucrania es todo lo opuesto. La OTAN, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y acompañantes no podían igualar el número de producción industrial de Rusia, por lo tanto no podían ni siquiera alcanzar la paridad en disponibilidad de material bélico con Rusia. Y en cuanto a la disponibilidad de mano de obra, pues Ucrania no ha logrado hacer un reclutamiento, así sea forzoso, para por lo menos alcanzar la paridad en cuanto a disponibilidad de mano de obra. Recuerden que se rumorea que Rusia está reclutando alrededor de 30.000 nuevos efectivos, obviamente con incentivos económicos, pagándoles, ¿no es cierto? Pero está reclutando alrededor de 30.000 nuevos al mes. Ucrania pues no es capaz de reclutar tanta gente. Y ahí vemos que en lo que se refiere a generación de mano de obra, en lo que se refiere a disponibilidad de mano de obra, en ese apartado pues Ucrania no puede ni siquiera alcanzar la paridad. Ahora, con la paridad tú puedes defenderte, necesitas superioridad para ganar. Pero si ni siquiera puedes alcanzar la paridad en mano de obra, pues cómo vas a ganarle en ese apartado a los rusos, en esa ventaja estratégica que tienen los rusos. Y de nuevo, la mayor disponibilidad de material, pues la OTAN, haciendo su esfuerzo máximo, no puede tampoco alcanzar la paridad con Rusia. Y la paridad solo te alcanza para defender, tendrías que generar superioridad para poder ganar. Entonces, haciendo ese análisis de nivel estratégico, dándose cuenta de eso, pues era obvio, ¿no?, que Rusia estaba ganando la guerra, iba a ganar la guerra, de continuar todo como está ahora. Y por eso pues no sorprende que Trump reconozca lo obvio, que Rusia está ganando la guerra y que los territorios que Rusia actualmente está ocupando pues no van a ser devueltos. Rusia dijo algo así, que no se podía esperar a que las cosas volvieran a como eran antes de 2014. Entonces, a ver que Trump diga eso, se está entendiendo como un doloroso reconocimiento de la realidad por parte de los Estados Unidos. Que repito, si la administración demócrata hubiera sido menos desideologizada, hubiera sido más pragmática, pues nada de esto estaría pasando. Pero el problema con la administración demócrata es que vive mucho del humo, vive mucho de la propaganda, del hype, de la ideología, y no del pragmatismo, no del realismo político. Error fatal en geopolítica. Y bueno, y así vamos a esta situación en la que cualquier negociación por parte de los Estados Unidos con Rusia, pues inevitablemente tiene que acabar en Estados Unidos cediéndole a los rusos básicamente casi todo lo que Rusia exija. ¿Por qué? Porque quien tiene las cartas para imponerse en el campo de batalla es Rusia. Entonces, ¿qué mecanismo de presión tienen los Estados Unidos sobre Rusia? Piénsenlo. Estados Unidos va a amenazar a Rusia con entrar directamente en la guerra, es decir, va a enviar a los marines a Ucrania, desatando así la guerra nuclear de manera casi automática, y también de manera casi automática desatando la destrucción mutua asegurada. Pues no es cierto. Por eso la Unión Soviética y Estados Unidos en el siglo XX no se enfrentaron directamente, para no precisamente generar eso, la destrucción, la escalada automática que lleva a la destrucción mutua asegurada, donde nadie gana, todos pierden. Las potencias quieren ganar. Entonces, Estados Unidos no puede amenazar a Rusia con que va a entrar en la guerra. Entonces, ¿qué más puede hacer? Siendo prácticos, no puede hacer mucho más. Le va a enviar más armas a Ucrania, pero si ya la OTAN está haciendo su máximo esfuerzo industrial, combinando Estados Unidos y Europa, ya están haciendo su máximo esfuerzo industrial y no pueden igualar la producción industrial de Rusia.
en cuanto al material bélico. Muy simbólico es esto de la munición de artillería. Y algunos dirán, pero la OTAN la OTAN en su conjunto, Estados Unidos más Europa, la OTAN en su conjunto tiene un Producto Bruto Interno de 40 billones, mientras que Rusia tiene un Producto Bruto Interno de 2 billones. Sí, pero la naturaleza política de la OTAN hace que no pueda usar todos esos recursos económicos para traducirlos en producción industrial militar. En cambio, la naturaleza política de Rusia sí hace posible que destine el 7 u 8% de su PBI a la producción militar. Y es por eso que termina superando a la producción industrial militar de la OTAN. Porque no es cuánto tengas, es cuánto puedes usar. Entonces, no toda la geopolítica no se reduce a economía, como tampoco se reduce a tanques y aviones. Hay un error acá, que en geopolítica gana quien tiene el tanque más moderno. A ver, creo que a estas alturas, y sobre todo los que vienen siguiendo el canal, ya se habrán dado cuenta que no es así. Tampoco gana el que más plata tenga, porque si fuese así, pues la OTAN supera 20-1 en economía de Rusia. Y obviamente la OTAN debería ganar, ¿no es cierto? Pero no, está perdiendo. Ya les dije por qué, porque a pesar de los 40 billones que tiene la OTAN, la naturaleza política de la OTAN no le permite usar ese dinero. Están usando el 0,4 o 0,5, porque es muy complejo la naturaleza política de la OTAN. En cambio, Rusia tiene 20 veces menos plata que la OTAN, pero su naturaleza política sí le permite usar una gran parte de su dinero, de su PBI, al servicio de la producción industrial militar, con lo cual satisface su demanda de armamento en el teatro ucraniano. Están gastando alrededor del 7-8%. Entonces vean que no todo se reduce otra vez, no todo se reduce a dinero, no todo se reduce tampoco al tanque más moderno o el avión más moderno. Este sesgo de que la tecnología es la Wunderwaffe, que la tecnología es el arma maravillosa y que eso lo va a resolver todo, pues se ha caído todo eso en el teatro ucraniano, ¿no es cierto? Porque, a ver, los HIMARS eran Wunderwaffe, ¿no? Eran excelentes armas, muy tecnológicas. Eso nadie lo puede negar. Igual que la munición Excalibur, muy tecnológica. Igual que el Storm Shadow, extraordinario misil. Igual que el ATACMS, extraordinario misil el ATACMS, muy preciso, muy tecnológico, muy moderno. Pero han cambiado la guerra, no. ¿Por qué? Porque las armas demasiado tecnológicas no solo son caras, sino que también son difíciles de producir. Por lo tanto, se producen en menor número, precisamente porque son muy tecnológicas. Por eso se producen en menor número. ¿Y qué se requiere para ganar una guerra de desgaste? Número, grandes números. Entonces, si tenemos una visión un poco más estratégica, vemos que no todo se reduce a mi misil es más moderno, tu misil es más antiguo. No que yo gano porque mi misil es más moderno, no. Yo gano porque estoy aplicando una estrategia acorde a la naturaleza de la guerra que estoy peleando. ¿Qué guerra estoy peleando? ¿Guerra de maniobras o guerra de desgaste? Dependiendo de eso, pues determinados sistemas de armas me sirven. Las armas altamente tecnológicas, como el HIMARS, como el Excalibur, como el Storm Shadow, como el ATACMS, sirven para una guerra de maniobras. Extraordinario para una guerra de maniobras. Pero no te sirven para una guerra de desgaste. ¿Por qué? Otra vez, estas armas altamente tecnológicas se producen en pocas cantidades. Y para ganar la guerra de desgaste necesitas grandes cantidades. Por eso es que los misiles iraníes, los drones iraníes, los misiles norcoreanos, creo que es el KH-23 o el KN-23, que es la copia del Iskander, vino bien para Rusia. Porque se incrementaban los números. También se usó el FATE, creo, y el Sexal, me parece que se llama así. Los misiles iraníes también acá, en el teatro ucraniano, y vinieron perfectamente. Porque proporcionaban grandes números.
No solo se usaron, que recuerden ustedes, Iskander o los Kaliber. El KN-23, que es la copia norcoreana del Iskander, y también hay los misiles iraní. El Sexal y me parece, o el Fateh y el Sexal. Sirvieron perfectamente. ¿Por qué? Porque te aportaban número. Otra vez, por eso es importante saber qué tipo de guerra estamos peleando. Pero cuando se tiene sesgo OTAN, pues no salimos de guerra de maniobras y guerra de maniobras. Y claro, en la guerra de maniobras es importante la tecnología. Por eso creían que el Abrams iba a ser un game changer, el Challenger iba a ser un game changer, o el Excalibur, o el Atacams, o el Esterchado. Bueno, lo del F-16 pues ya quedó eclipsado, ¿no es cierto? A ver qué hace el Mirage 2000, el Mirage francés. Pero también, o sea, es lo mismo, similar al F-16. Entonces hay que ver por eso la naturaleza de la guerra que se está peleando. Como digo, Trump, a reconocer esto, que no se puede volver a las fronteras de 2014, pues es cierto. Está reconociendo que Rusia ya ganó. Ganó Crimea, ganó estos oblasts, y que básicamente está ganando la guerra. Porque ya acaba de confirmar la imposibilidad de hacer retroceder a Rusia. Y da la casualidad que Rusia está con la iniciativa, así que si no lo puedes hacer retroceder, pues va a seguir Rusia avanzando, como es lo que vemos en el terreno. Ahora, ya saben ustedes, por ejemplo, quién gana la guerra desde una perspectiva geopolítica, porque además la guerra es un evento geopolítico. No gana la guerra quien te causó más bajas, quien te destruyó más tanques, nada de eso. Gana la guerra quien logra el objetivo político. ¿Y cuál era el objetivo político de Rusia? Que Ucrania vuelva a ser prorrusa, que vuelva a estar en la órbita rusa, así como Bielorrusia. Recordemos que en Ucrania, antes de 2014, gobernaba, ¿cómo se llama Yanukovych, Víctor Yanukovych, el presidente ucraniano Yanukovych, que era prorruso, y que el famoso Euromaidán de 2014 pues lo tumbó, y ahí entraron políticos antirrusos pro-OTAN. Ya se había hecho un intento, un amague de esto en el 2004, la famosa Revolución Naranja, que es el comienzo real de todo. El comienzo real de todo esto, realmente, porque nuevamente geopolítica no es el primer disparo, ¿no es cierto? Geopolítica pues es más profunda. Entonces, si nos remontamos al origen, básicamente es la famosa Revolución Naranja de 2004, de finales de noviembre de 2004. 18 años después estalla la guerra, en 2022. Entonces ahí vemos que ha pasado 2 décadas. Es un proceso de 2 décadas. Desde el comienzo con la Revolución Naranja, en medio tenemos el Euromaidán 2014, cuando cae Yanukovych, el presidente prorruso, entran los políticos antirrusos y finalmente se desata la guerra en el 2022. Es decir, 18 años. Y ahora continúa la guerra, pues vamos ya 21 años. Sí, algo así. Entonces, básicamente estamos así en los tiempos que se suelen manejar en geopolítica. Otra vez, porque no geopolítica pues es un proceso bastante largo, se suele medir en décadas.